Cada uno de nosotros, al igual que Ezequiel, tiene una misión que cumplir en este mundo. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. En una visión llena de fuego, criaturas vivientes y ruedas encendidas, un profeta contempló lo inconcebible, el trono del Altísimo. Lo que Ezequiel vio no solo desafió la comprensión humana, cambió para siempre la manera en que el cielo sería revelado a la tierra. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy descubrirás el trono de Dios. Lo que vio Ezequiel cambió la historia del cielo para siempre. Prepárate para una revelación que abrirá tus ojos a la gloria indescriptible de Dios. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. En una tierra marcada por el exilio y el dolor, un hombre se convierte en el mensajero de una visión que ni siquiera los más sabios podrían comprender. Su nombre, Ezequiel. Su misión, revelar lo que ningún ojo humano había visto jamás. Lo que comenzó como un día común junto al río Quebar se transformaría en un encuentro sobrenatural con la gloria misma de Dios. De repente, los cielos se abrieron, no con lluvia, no con viento, sino con un estruendo como el de muchas aguas. Un torbellino surgió del norte, rodeado de un fuego envolvente, brillante como el ámbar. Dentro del fuego, algo más. 4 seres vivientes, con aspecto de hombre, pero con 4 caras y alas centelleantes como relámpagos. Estas criaturas no eran como los ángeles que pintan los cuadros religiosos, tenían rostros de león, de buey, de águila y de hombre. Sus pies eran rectos, como los de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, manos humanas. Sus movimientos eran instantáneos, directos, como el rayo. Iban donde el Espíritu los dirigía, sin volverse atrás. Junto a ellos, ruedas, pero no simples ruedas. Estas eran estructuras que desafiaban la lógica, una rueda dentro de otra que se movían en todas direcciones, sin girar. Y lo más inquietante, estaban llenas de ojos. Cada giro, cada desplazamiento era consciente, como si la misma creación estuviera observando a través de ellas. Sobre las cabezas de los seres vivientes se extendía un firmamento brillante como cristal. Y sobre ese firmamento, un trono como de zafiro, y sobre él, una figura como la de un hombre. Desde su cintura hacia arriba parecía fuego, desde su cintura hacia abajo, fuego también, rodeado de resplandor como un arco iris en día de lluvia. Ezequiel cayó de rodillas, no porque lo obligaran, no porque tuviera miedo de morir. Cayó porque ante esa gloria, cualquier fuerza humana desaparece. El profeta no solo estaba viendo una visión, estaba siendo testigo del mismísimo trono de Dios, manifestado ante él en su majestad total. La visión de Ezequiel no fue una simple revelación espiritual, fue una descarga profética, un código en imágenes vivientes que anunciaba juicios, restauraciones, batallas celestiales y el plan eterno de Dios con su pueblo. Cada criatura, cada rueda, cada chispa del fuego divino tenía un significado. Los querubines que vio no eran mensajeros suaves, eran guardianes, seres de poder y misterio que custodiaban la gloria del Altísimo. En sus alas resonaban los ecos de los cielos, en sus ojos, el conocimiento eterno. Sus movimientos revelaban que el cielo no es un lugar estático, sino una dimensión viva, en constante manifestación. ¿Qué significa que Dios se aparezca en medio del fuego? En las Escrituras, el fuego es juicio, pero también es presencia, es purificación y gloria. Para Ezequiel,
Ese fuego no solo revelaba el poder de Dios, sino su cercanía. Incluso en Babilonia, entre ruinas y cautiverio, el Señor estaba allí. Y así comenzó una de las más impresionantes secuencias proféticas de toda la Biblia. Lo que Ezequiel presenció no solo inspiró temor y reverencia, sino también esperanza. Porque si Dios puede aparecer en el exilio, puede aparecer en cualquier lugar. Y si su gloria se manifiesta así, ¿quién podrá resistirla? El firmamento sobre los querubines brillaba como el cristal más puro, una expansión que no solo separaba lo terrenal de lo divino, sino que servía como antesala al trono supremo. Esta imagen no era solo visual, era simbólica. Mostraba que entre la humanidad y Dios existe una dimensión celestial, un velo que solo los profetas tienen el privilegio y el peso de cruzar. Sobre ese firmamento se alzaba el trono de Dios, como una joya suspendida en medio del caos. La figura sentada en él resplandecía mezcla de fuego y luz, de forma y misterio. No era un trono común, era un trono viviente que ardía en santidad. Los antiguos sabios entendieron esta visión como una representación del Mesías en gloria, prefigurado en la eternidad. La gloria del Señor no hablaba en palabras al principio. Su mensaje era puro simbolismo. A través de la visión, le decía a Ezequiel que él no había abandonado a su pueblo, aun cuando estaban en tierra extraña. El trono de Dios no estaba confinado a Jerusalén, podía manifestarse incluso en medio del exilio. Una revelación revolucionaria para aquel tiempo. El sonido que acompañaba a los seres vivientes era atronador, como el estrépito de un ejército en marcha, como el rugido de cataratas cósmicas. Era el sonido del cielo moviéndose. No había duda, cuando Dios decide manifestarse, todo el universo se sacude. Ezequiel no solo veía, escuchaba, sentía. Era un testigo envuelto en la dimensión divina. Las ruedas dentro de las ruedas representaban la omnipresencia de Dios. No había dirección a la que no pudieran moverse. No había rincón en el universo que no pudieran alcanzar. Era un mensaje para Israel y para nosotros de que no hay lugar donde Dios no pueda llegar, ninguna situación tan compleja donde sus ojos no estén puestos. El resplandor que rodeaba al trono era semejante al arco iris. Este detalle no es menor. El arco iris era la señal del pacto que Dios hizo con Noé. Aquí, en medio del juicio, ese resplandor recordaba la misericordia. El trono no solo era fuego consumidor, también era un símbolo de promesas eternas que siguen vigentes. Ezequiel no fue llamado a ser simplemente un espectador, fue elegido para ser un portavoz de lo que vio. Pero primero tenía que pasar por el proceso más temido por todo profeta, ser quebrantado por la gloria que carga. La visión lo dejó postrado, pero también lo activó. Desde ese momento ya no era un sacerdote más. Era un hombre marcado por el fuego de Dios. A partir de esta visión, el mensaje de Ezequiel se transformó en una mezcla de advertencia, consuelo y esperanza. Predicó juicio, pero también restauración. Habló de huesos secos, pero también de un ejército que resucita. Lo que vio no fue solo para él, fue para generaciones enteras que necesitaban recordar que el cielo nunca está en silencio. Los sabios y teólogos han debatido durante siglos sobre esta visión. Algunos la comparan con el Apocalipsis de Juan, donde también aparecen criaturas con múltiples rostros, tronos, relámpagos y voces. ¿Es la misma dimensión? ¿Acaso ambos vieron la misma sala del trono en tiempos distintos? La conexión entre Ezequiel y el Apocalipsis es más profunda de lo que parece, y es que esta visión no puede explicarse solo con lógica. Hay que sentirla, contemplarla y reverenciarla. No fue un sueño común, fue una visita guiada al corazón del cielo, un recordatorio de que, aunque estemos en tierra extranjera, perseguidos o afligidos, la gloria de Dios sigue en movimiento. Sus ruedas giran, sus criaturas se activan y su trono
permanece eterno. Cuando el profeta descendió de la visión, ya no era el mismo. Sus ojos habían visto la estructura del universo desde la perspectiva divina. Ya no hablaba desde la tierra, hablaba desde una conciencia celestial. Su voz llevaba el peso de haber estado en la presencia del Todopoderoso. Los cielos abiertos no son una metáfora bonita, son una realidad espiritual que pocos han experimentado. Y cuando se abren, lo imposible se vuelve posible. Lo natural cede ante lo sobrenatural. Lo que vio Ezequiel no fue un sueño, fue una ventana al reino invisible que rige todo lo visible. Ezequiel no solo contempló el trono, vio la figura que lo ocupaba, como el resplandor de un metal fundido al fuego, como una llama que no quema pero purifica. Era una manifestación del mismo Dios, vestido de gloria, cubierto de poder. El lenguaje humano falla cuando intenta describir lo eterno, y sin embargo, lo más asombroso no fue lo que vio, sino que sobrevivió para contarlo. En muchos relatos bíblicos, el contacto directo con la gloria de Dios significaba muerte inmediata, pero a Ezequiel se le permitió mirar, escuchar y vivir para profetizar. Fue gracia, fue elección divina. La gloria de Dios no estaba en un templo, no estaba encadenada a ritos o paredes, estaba sobre ruedas, sobre seres vivientes, sobre el viento. Era portátil, era omnipresente. Para un pueblo exiliado que creía que Dios los había abandonado, esta visión era una declaración explosiva: yo estoy con ustedes incluso aquí. Esta revelación fue más que una profecía, fue una revolución espiritual. Rompía con la mentalidad religiosa de la época, desafiaba la idea de un Dios confinado, anunciaba que el reino de los cielos no se limita a templos ni a lugares sagrados. El reino se manifiesta donde hay un corazón dispuesto. Ezequiel fue enviado a hablar a un pueblo de dura cerviz, pero lo hacía desde una autoridad que nadie podía negar. Había estado ante el trono, había sido marcado por la gloria. Cada palabra suya llevaba el eco del cielo, y cada silencio el peso de lo eterno. El mensaje sigue vigente hoy, aun cuando todo parezca colapsar. Cuando el mundo parezca lleno de oscuridad y exilio, los cielos pueden abrirse. Dios aún revela su trono a quienes tienen los ojos para ver y el corazón para responder. La visión de Ezequiel no fue solo para él, fue para nosotros. Y en este tiempo, más que nunca, necesitamos volver a mirar al cielo con los ojos del profeta, no con los ojos de la religión vacía, sino con la expectativa de que lo sobrenatural aún es posible, de que hay criaturas vivientes, ruedas encendidas y un trono en movimiento que no ha dejado de reinar. El llamado es claro: abre los ojos, eleva tu mirada y prepárate para la gloria, porque si Ezequiel pudo ver los cielos en medio del exilio, tú también puedes ver la mano de Dios en medio del caos. Lo eterno aún llama. ¿Estás listo para responder? La visión de Ezequiel no solo fue una revelación espiritual, fue una confrontación con la realidad. Mientras el pueblo lloraba por lo perdido, Dios le mostraba lo que aún permanecía: su gloria, su poder, su soberanía. El mensaje era claro: aunque el templo haya caído, yo sigo sentado en el trono. Las criaturas vivientes, los querubines, no solo eran guardianes del trono, eran portadores de la voluntad divina. Su coordinación perfecta, su movimiento sincronizado, nos habla de un reino donde no hay caos, solo orden eterno. Cada criatura representa un aspecto del carácter de Dios: el león, el buey, el águila y el hombre. Fuerza, servicio, visión y sabiduría. La rueda dentro de la rueda es uno de los símbolos más misteriosos y potentes. Representa el tiempo dentro del tiempo, el propósito dentro del propósito. Habla de un Dios que obra en dimensiones que el ser humano no alcanza a comprender, pero que todo lo ve, todo lo controla, todo lo dirige. Y es que el trono no estaba quieto, era un trono móvil. El Dios de Ezequiel no era pasivo.
Era un Dios en movimiento, siempre activo, siempre presente. Un Dios que se manifiesta en medio de tormentas, que habla desde el fuego, que no está encerrado en liturgias, sino que irrumpe con poder en medio del desierto. El resplandor del arco iris sobre el trono no solo recordaba el pacto de Noé, era una promesa renovada, un acto de misericordia divina en medio del juicio, porque aun cuando Dios disciplina, no abandona. Su gloria es fuego purificador, pero también luz que guía en la noche más oscura. Ezequiel fue llevado en espíritu a través de visiones que rompían las leyes del espacio y el tiempo. Vio el presente, el futuro, y vislumbró dimensiones eternas. Lo que sus ojos contemplaron era tan glorioso que no existían palabras humanas para describirlo, solo símbolos, metáforas y fuego. En ese momento, Ezequiel entendió que no necesitaba estar en Jerusalén para tener una experiencia con Dios. La presencia divina trasciende geografías. Donde hay corazón dispuesto, donde hay reverencia, allí se manifiesta la gloria. Ya no se trataba de un lugar físico, sino de una comunión celestial. Los exiliados necesitaban un líder, un profeta, un hombre que hablara con la autoridad del cielo. Y ese fue Ezequiel. No porque él lo pidió, sino porque fue escogido, marcado por la gloria, separado por el fuego, destinado a proclamar que Dios no está ausente, está más presente que nunca. Y ese mismo llamado resuena hoy. En medio de un mundo confundido, en crisis, entre guerras y exilios emocionales, Dios sigue buscando personas que vean lo invisible, que escuchen lo inaudible y que hablen con la voz del reino. Personas que, como Ezequiel, se levanten con fuego en los ojos y verdad en los labios. Porque cuando los cielos se abren, ya no puedes vivir igual. Cuando la gloria se te revela, no puedes callar. Cuando el trono se te muestra, tu vida entera cambia. Ya no eres uno más. Eres un portador de lo eterno, y eso lo cambia todo. El profeta no solo recibió visiones, también fue transformado por ellas. Cada imagen, cada palabra divina quemaba su interior como brasas vivas. No podía simplemente observar. Tenía que actuar, tenía que hablar, tenía que advertir. Era un centinela espiritual en medio del colapso, un vocero del Altísimo en tierra extraña. La gloria de Dios no apareció en palacios, ni en templos restaurados. Apareció sobre un río en tierras enemigas. Ese detalle lo cambia todo. Dios no está limitado a nuestras estructuras humanas. Él se manifiesta donde quiere, cuando quiere y como quiere. Su presencia no depende de ceremonias, sino de su voluntad soberana. Las ruedas ardientes eran como ojos que todo lo ven, ruedas dentro de ruedas, fuego dentro de fuego, espíritu dentro del espíritu. Nos revelan que nada escapa al diseño divino. Hay una inteligencia celestial dirigiendo cada movimiento en el universo, aunque nuestros ojos carnales no siempre lo perciban. Ezequiel cayó rostro en tierra, porque cuando te encuentras con lo sagrado, tu ego desaparece. La soberbia humana se disuelve ante la majestad de Dios. No puedes permanecer de pie ante lo infinito. La única postura posible es la adoración total. Y en ese acto de rendición comenzó su verdadero ministerio. Dios no habla con corazones altivos, pero se revela con poder a los humildes, a los que se postran, a los que no buscan protagonismo, sino obediencia. A esos, Dios les entrega secretos celestiales que transforman naciones. El exilio no fue el fin, fue el escenario del mayor despertar espiritual. Porque cuando todo se pierde es cuando realmente comienzas a ver. Israel fue despojado de todo para reencontrarse con lo eterno. Ezequiel fue testigo de una gloria que ni las ruinas de Jerusalén pudieron apagar. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando los cielos se abren? ¿Ignoras la voz? ¿O respondes al llamado? El mensaje de Ezequiel no es solo historia antigua, es una convocatoria a los tiempos modernos. Una advertencia urgente, un grito desde lo alto. ¡Despierta, generación dormida! El trono sigue girando.
El fuego sigue ardiendo. Los seres vivientes aún claman Santo, Santo, Santo. Y los profetas del presente deben levantarse, hombres y mujeres que vean con los ojos del Espíritu, que hablen con la autoridad del cielo, que no teman a reyes ni sistemas. La gloria de Dios no está perdida. Está esperando corazones que la anhelen. Está lista para manifestarse en hogares, en ciudades, en naciones enteras. Pero primero, tiene que haber hambre, tiene que haber búsqueda, tiene que haber rendición. Y como Ezequiel junto al río Quebar, quizá tú también estás en un tiempo de exilio, de preguntas, de dolor, pero prepárate, porque justo ahí, en medio del polvo y la incertidumbre, los cielos pueden abrirse, y cuando lo hagan, tu vida jamás volverá a ser igual. En el momento en que los cielos se abren, no hay duda de que algo cambia. No solo se revela el futuro, sino que también se despierta el poder divino en lo más profundo del ser humano. En esos momentos de contacto con lo celestial, el alma se transforma, se purifica y se prepara para lo imposible. Así fue con Ezequiel. Él no solo fue testigo de la gloria divina, sino que se convirtió en un portavoz del cielo. Cada palabra que pronunciaba resonaba con el eco de los ángeles, y su visión del futuro no solo era un don, sino una responsabilidad implacable. Para él, hablar de lo porvenir era tan natural como respirar. Y en esos vislumbres de lo eterno, Ezequiel vio más allá del horizonte humano. Lo que muchos consideraban lejano, él lo contemplaba como si ya estuviera allí, frente a él. El futuro de Israel, la caída de las naciones, la restauración prometida. Todo estaba entrelazado en una narrativa divina que solo los verdaderos elegidos podían entender. La lucha entre la luz y la oscuridad no era solo una guerra espiritual distante, era algo real, presente en las decisiones diarias de cada ser humano. A medida que Ezequiel predicaba, sus palabras se convertían en un puente entre los cielos y la tierra, llamando a todos a una reflexión profunda sobre el propósito de sus vidas. Sin embargo, las advertencias del profeta no fueron bien recibidas por todos. En las calles de Jerusalén, muchos se burlaban de él. La gente prefería la comodidad de la ignorancia a enfrentar la cruda verdad de sus propios corazones. Y aún así, Ezequiel siguió adelante, no por los aplausos, sino por la convicción de que la palabra de Dios debía ser dicha, sin importar las consecuencias. En su corazón, sabía que el tiempo se estaba agotando. Las señales que recibía de los cielos no eran solo advertencias, eran órdenes urgentes de cambio. El juicio de las naciones estaba cerca, pero aún había esperanza para aquellos que se arrepintieran. Las visiones de Ezequiel no solo mostraban el castigo, sino también la misericordia divina, disponible para todos los que se volvieran hacia él. Y mientras la oscuridad de la incredulidad llenaba las calles, la luz divina nunca se apagaba. La visión de la gloria de Dios que Ezequiel había presenciado nunca se desvaneció de su mente. Aunque muchos lo rechazaran, él sabía que esa luz seguiría guiando su camino. Así como la llama de una antorcha nunca deja de brillar, la verdad de Dios siempre encuentra un camino, por más que se intente ocultar. El mensaje del profeta no solo tocaba a los de su tiempo, sino que trascendía generaciones. El eco de sus palabras llegó hasta los más remotos rincones del futuro. Ezequiel no solo habló del pasado, sino que dejó una huella imborrable en el tiempo, un llamado eterno que aún hoy nos reta a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino. Cada uno de nosotros, al igual que Ezequiel, tiene una misión que cumplir en este mundo. No estamos destinados a vivir en la sombra de la indiferencia. Nuestro propósito es iluminar los rincones oscuros de la humanidad, traer verdad y esperanza, aunque el costo sea alto. Solo aquellos dispuestos a escuchar la voz de Dios, como lo hizo Ezequiel, pueden ser instrumentos de cambio real. El futuro es incierto, pero las promesas de Dios son firmes. Al igual que Ezequiel vio la caída de las naciones, también vio la restauración de un pueblo fiel.
Esas visiones no son solo relatos antiguos, son advertencias y promesas para todos nosotros. El mensaje es claro: la luz siempre prevalecerá, aunque la oscuridad intente opacar todo. Y al final, solo los que elijan seguir la verdad serán los que participen de la gloria eterna. Las palabras de Ezequiel, por más que fueron ignoradas en su tiempo, alcanzaron las generaciones futuras con una fuerza imparable. Cada mensaje que dejó atrás se convirtió en una semilla que florecería en corazones dispuestos a recibir la verdad. Esas semillas comenzaron a transformar vidas y naciones enteras. El eco de su llamado resuena hasta nuestros días. Nos recuerda que, sin importar las circunstancias, siempre hay un propósito divino detrás de cada prueba. A lo largo de la historia, muchas veces el hombre ha buscado respuestas en las estrellas, otras veces en los vientos o incluso en las tradiciones de los ancestros. Pero Ezequiel dejó en claro que solo en el corazón de Dios encontramos la verdad absoluta. No importa cuán turbulenta sea la tormenta que enfrentemos, la paz y la guía divina solo se encuentran en la relación directa con el Creador. El profeta nos enseñó a no temer a las adversidades, ni siquiera a los juicios que puedan caer sobre nosotros. En cambio, debemos temer a la desconexión con el Creador, temer al alejarnos de la verdad que Él nos ofrece, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. Y solo aquellos que buscan sinceramente su rostro son los que recibirán la salvación prometida. Mientras las naciones del mundo buscan respuestas en un mar de incertidumbre, las palabras de Ezequiel sirven como una brújula que guía a los verdaderos creyentes hacia la luz. Su mensaje de esperanza y juicio es más relevante hoy que nunca. En un mundo tan convulsionado, la gente necesita oír la verdad, aunque esa verdad sea incómoda, porque sólo así podrán encontrar paz en medio del caos. El futuro de la humanidad, tal como Ezequiel lo vio, está determinado por las decisiones que tomemos hoy. Si seguimos el camino del amor, la justicia y la rectitud, entonces la gloria de Dios se manifestará entre nosotros. Pero si persistimos en el pecado y la indiferencia, el juicio será inevitable. Ezequiel nos enseñó que tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino. Todo depende de cómo respondamos al llamado divino. La restauración del pueblo de Israel, como fue profetizado, no era solo para ellos. También era para todos aquellos que se arrepientan y busquen a Dios de todo corazón. El camino hacia la restauración puede ser largo y arduo, pero es el único que nos lleva a la verdadera paz. Y aunque el mundo pase por tribulaciones, los que permanezcan firmes en la fe verán el cumplimiento de las promesas divinas. Hoy recordamos a Ezequiel y su valentía para enfrentar la adversidad y la incomprensión. También celebramos su fidelidad a Dios, porque fue esa fidelidad la que le dio la visión del futuro, una visión que aún hoy nos guía en nuestros días oscuros. Su legado es un faro que ilumina el camino para los que buscan la verdad. Hoy, más que nunca, su mensaje resuena con fuerza. Es una invitación a vivir con propósito, con fe y con esperanza, a medida que nos adentramos en tiempos de incertidumbre. Las palabras de Ezequiel se convierten en una llamada urgente para todos. Nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz que brilla al final del túnel. Esa luz es la verdad de Dios. Y aunque muchos elijan ignorarla, aquellos que se aferren a ella serán los que verán la restauración y la paz. La historia de Ezequiel no es solo la historia de un hombre que vivió hace miles de años, es la historia de todos nosotros. Cada uno tiene un propósito divino, y ese propósito se encuentra al alinearnos con la voluntad de Dios. Al igual que Ezequiel, somos llamados a ser instrumentos de cambio, portavoces de la verdad, a vivir de acuerdo con la luz divina que nos ha sido dada. Al final, Ezequiel nos dejó un legado de esperanza, pero también de advertencia.
El futuro de la humanidad no está escrito en las estrellas, ni está determinado por las fuerzas del destino, está en nuestras manos. Cada elección, cada acción, cada palabra, nos acerca o nos aleja de la restauración prometida. Así como Ezequiel, tenemos el poder de transformar nuestro mundo, si decidimos seguir la luz de Dios hasta el final. Así como Ezequiel vio el futuro y nos dejó un mensaje de esperanza, también nos reta a vivir en la verdad, a vivir en la justicia y a vivir en la rectitud. La historia del profeta es una invitación eterna para todos nosotros, una llamada a estar preparados, a no rendirnos y a caminar siempre hacia la luz. El juicio está más cerca de lo que pensamos, la restauración también. Pero solo aquellos que elijan la verdad verán el cumplimiento de las promesas divinas. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.